Muy buenas noches, gracias que nos acompañe. Estamos aquí como todos los miércoles inicialmente, luego domingo y lunes, a través del canal del Congreso, que como usted sabe estos días ha estado particularmente movido por las transmisiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, de las leyes, de la discusión, aprobación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Y ya viene por ahí, ya desde estos días empezó la discusión en comisiones de todo lo que tiene que ver también con leyes secundarias, pero ahora en materia energética. Bueno, mire, cruzan los temas, yo entiendo que son temas coyunturales estos dos a los que he hecho referencia, pero cruzan los temas. A lo mejor podríamos dejar de hablar del tema momentáneamente porque están ya los estudiantes de vacaciones, pero le diré que el tema del bullying, que hasta donde ahora me dicen sí podemos decir bullying, que podremos ponerlo casi que como sinónimo de acoso o alguna cuestión que ahorita, si le parece, definimos. Tuvimos hace como un mes a un grupo de especialistas y hablamos del tema. El tema, en el tiempo en que lo presentamos, no tenía el peso y fuerza suficiente de muchos hechos que se habían presentado, particularmente el de Ciudad Victoria. Entonces, la idea de volver hoy al tema son dos razones. Una, volvernos a meter en él, definirlo, pero también ver qué está haciendo el legislativo, hasta dónde llega la mano del legislativo y qué es lo que puede hacer. Y yo diría, también, creo que no exagero al decir, tenemos que buscar una redefinición. Por algo que decía en el programa pasado, una cosa es nos vemos a la salida y entonces nos damos un tirito en la esquina o en el callejón, y entonces se ponen esas escenas en la televisión y parece que ese es bullying y es una bronca entre dos. También hablar de eso. El bullying es como al niño que metieron en Tabasco en una jaula. Ahí el asunto, bajo óptica de su servidor, adquiere otra dimensión. Entonces, para hablar del tema ahora ya con legisladoras, legislador y un especialista, le quiero agradecer a Lucía Pérez, diputada por el Partido de Acción Nacional. Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Desvelada o desvelada? Ya un poco menos, pero todavía con las secuelas de... Con las secuelas de hoy. ¿A qué hora terminaron? Terminamos cerca de las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Sí. Bueno, cerca de 21 horas nos aventamos. 21 horas. Híjole, me pareció demasiado, pero bueno. Verónica Juárez, diputada por el Partido de la Revolución Democrática, que además, acabando la sesión, se fue a Guadalajara y vino aquí en la noche. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. No podría perderme la oportunidad de estar en este espacio compartiendo con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Verónica. También con nosotros José Angelino Camal, diputado de Nueva Alianza. Diputado, bienvenido. ¿También ya medio repuesto o no? Sí, todo bien. Todo bien. Dispuestos. Muy bien, bienvenido. Y Tricia Valle, especialista en acoso escolar, que, bueno, tiene una experiencia sobre el tema que ya nos irá contando. Tricia, bienvenida, ¿cómo has estado? Muy bien, muy contenta de poder participar y gracias, es un honor. Al contrario, gracias a ustedes, yo creo que todos tenemos muy claro la envergadura del problema, ¿no? O del asunto del problema. Problema podemos decir, ¿verdad? Porque sí que lo es. Entonces, si les parece, ¿por qué no damos una primera ronda y nos dicen cómo ven el asunto? ¿No? A ver, lo calificamos de bullying, edades, hombres, mujeres, toda esta variable, ¿no?, que ustedes han venido investigando junto con el trabajo de especialista de Tricia. Adelante. Bueno, realmente nos hemos dado la tarea desde la Comisión de Niñez, que bueno, Vero es la presidenta, yo soy la secretaria, y nos ha preocupado mucho este tema. Se han dado cifras precisamente que México ocupa el primer lugar en bullying a nivel internacional. Los casos que ha habido han sido muy dolorosos porque ciertamente sabemos que en la escuela pues hay las agresiones, hay las peleas, pero que haya habido ya muertes de niños por este tema del acoso escolar, eso ya trasciende mucho más y ya nos preocupa y nos ocupa como legisladoras. Debo comentarles que precisamente la semana pasada estuvimos en el Parlamento Latinoamericano y quedamos Bolivia, México y Argentina de revisar una ley marco para los países de Latinoamérica, porque es un problema que no solo está afectando en México, sino en nuestros países centroamericanos, latinoamericanos. Ya en el Senado se presentó una iniciativa por parte de los senadores de todas las fracciones parlamentarias y ahí se está hablando inclusive de sanciones de penas a maestros, a padres de familia, que pues yo ahí tengo mis reservas,
pero creo que como legisladores no podemos dejar pasar esta situación que ahora ha sido un tema nacional. Desde la Cámara pues iniciamos una campaña que se llama No agredo, no pego, sí respeto. Se han sumado cerca de 30 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundación El Movimiento, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos de Niñez, y todos con un solo objetivo: buscar cómo generamos conciencia con nuestras niñas, con nuestros niños, pero también con los padres de familia, con los maestros, desde los diferentes frentes, cómo afrontamos, valga la redundancia, esta problemática. No queremos que ningún otro niño, ninguna otra niña pierdan la vida por este tema, y creo que en eso estamos hoy empeñadas, al menos quienes estamos aquí, empeñados en tratar de hacer algo. Yo creo que lo peor que podemos hacer como sociedad, independientemente de que si hoy tenemos la oportunidad de ser legisladoras, pues es quedarnos con los brazos cruzados, cerrarnos, taparnos los ojos y pensar que no pasa nada. Ayer abordamos inclusive en algunas de las reservas que presentamos en la reforma de telecomunicaciones el tema de los contenidos y cómo también desde los medios de comunicación, al difundirse actos de violencia, pues esta también los chicos la reflejan en el ámbito escolar. Si la viven en casa, pues también desde casa. Entonces, yo creo que todos desde las diferentes trincheras donde estamos podemos hacer algo, y pues por eso estamos hoy aquí en tu programa, para poder aportar algunas soluciones todos en conjunto como sociedad. Muy bien. A ver, diputada Verónica, ¿cómo ves? Bueno, pues mira, lamentar la circunstancia en la que miles de niñas, niños y adolescentes en México se encuentran. Sin lugar a dudas, las niñas, los niños y los adolescentes están viviendo la violencia generalizada día a día. La violencia que viven en su familia, la violencia que están viviendo en su comunidad, la violencia que viven en la propia escuela, que tiene que ver con el tema que hoy nos convoca, y también la violencia a través de los medios de comunicación. Sí. Esto, sin lugar a dudas, pues origina una serie de circunstancias que lleva a que las niñas y los niños pues también generen o sean parte de este tipo de violencia que está ocurriendo en las escuelas. Si un niño ve en su casa o en su entorno que hay violencia, pues pareciera que nos estamos acostumbrando y la lleva a ese espacio en donde después de la familia es un espacio, después de su casa es un espacio en el que permanece la mayoría del tiempo. Y nos parece entonces que es necesario que se hagan distintos esfuerzos, porque a pesar de que se están haciendo, ahora tenemos que hacer un esfuerzo en particular para que dejen de ser esfuerzos aislados y que podamos conjuntar todos estos de manera muy armónica, que nos podemos coordinar. Ahora veíamos que después de los sucesos que a través de los medios de comunicación se han visibilizado, porque el bullying ha existido y hay que también diferenciar. El bullying, por una parte, es aquel acoso escolar que existe entre pares y existe solamente en la escuela. Cualquier acto distinto es violencia escolar, o podemos llamarla violencia de cualquier otro tipo. Y entonces, pues lo que tendríamos que estar haciendo es cómo nos ponemos de acuerdo. Y voy a mencionar algunas cosas. En la Cámara de Diputados se encuentran actualmente 9 iniciativas, 9 iniciativas. 4 que ya las votamos en la Cámara de Diputados y que ahora están en el Senado, y existen otras 5 que se están discutiendo particularmente en la Comisión de Educación y en la Comisión de Puntos Constitucionales. Y luego, en el Senado nos encontramos que hay 2 propuestas de leyes generales y otras 5 iniciativas también que tienen que ver con el tema, pero ahí están. Es decir, no se ha culminado ningún proceso en torno a alguna iniciativa para decir, esta de manera muy concreta ya se puede cristalizar. Pero por otra parte, también es verdad que la actual legislación, por ejemplo, si nosotros leyéramos lo que dice el artículo 7 de la Ley General de Educación, es un artículo muy integral en donde ahí establece que las niñas y los niños, además de que tienen que ejercer y conocer sus derechos, también es verdad que se les debe de garantizar
una vida libre de violencia, particularmente en la escuela. En ese sentido, pues desde entonces ya la autoridad de por sí tiene la obligación de garantizar que esto ocurra. Lo que pasa es que insisto en que todos los esfuerzos siguen siendo aislados y también hay que reconocer que hay omisiones de distintas responsabilidades que no solamente tiene que ver con la autoridad. Porque en este asunto tenemos que ver todos. Sí, tiene que ver, es un asunto integral, es un problema multifactorial y la respuesta tiene que ser de esa misma forma. Y continúo. Desde la Secretaría de Educación, a partir de que nos damos cuenta a través de los medios de comunicación de la magnitud, aunque ya comentaba que esto siempre ha existido, desde la Secretaría de Educación ya se están impulsando 15 puntos, 15 acciones concretas para abatir el acoso escolar. Y luego, desde la Subsecretaría de Gobernación, también se están impulsando algunos programas para prevenir la violencia y combatirla. Y luego entonces también el presidente de la República hace unos días daba a conocer un programa nacional que tiene que ver con los derechos humanos, en donde pues ahí también tenemos que estar visibilizando a las niñas, niños y adolescentes, pero lo seguimos viendo así, es decir, cada quien haciendo cosas, el legislativo por una parte, el ejecutivo por otra parte, y luego pues nos encontramos que ahora quieren criminalizar inclusive con algunas iniciativas a las niñas o los niños que se les puede llamar victimario cuando son quienes acosan a algún niño, pero que también es verdad que son víctimas, terminan también siendo víctimas de alguna u otra forma, porque en muchos de los casos han sido abandonados, no se le da seguimiento al asunto, no hay una atención especializada. De ahí la importancia de que los padres de familia estén atentos, los profesores y las profesoras, la autoridad. Tienen que existir unas instalaciones adecuadas también para que las niñas y los niños vayan a las escuelas y se desarrollen de manera armónica, pero algo muy importante y que es sustancial, con la participación de niñas, niños y adolescentes. No podemos dar un paso si no platicamos con ellos, no se puede dar un paso si no sabemos en qué están pensando, qué están sintiendo, qué quieren, qué aspiran, qué sueñan, qué problemas son los que ellos también visibilizan, sienten. En fin, me parece pues que sí es un gran reto el que tenemos enfrente. Por último, comento, hace unos días apenas nos convocó, y que me parece esto muy importante, nos convocó a un foro las dos comisiones de educación, tanto la Comisión de Educación del Senado como la de la Cámara de Diputados, junto con UNICEF, que estuvo por aquí la representante de la ONU, el representante del secretario general de la ONU para combatir y erradicar la violencia que existe en niños, niñas y adolescentes, y en donde hablábamos de qué tendríamos que hacer para coordinar todos esfuerzos. Y me parece que es una buena convocatoria en donde estuvimos no solamente la Comisión de los Derechos de la Niñez de ambas cámaras, sino también las comisiones de grupos vulnerables, las comisiones de educación, decía, con esta idea. A ver, son 9 y 7, 16 iniciativas. ¿Qué hacemos para tener una ley más fuerte? Pero que discutamos, ¿es necesario que tengamos una ley general o es necesario que tengamos un capítulo? Yo sigo insistiendo en que en principio necesitamos una ley general de garantías de niñas, niños y adolescentes que está pendiente. Ahora tenemos una ley que es federal de protección de derechos de niñas y niños, pero no es una ley general. Pero necesitamos esta ley que contenga un sistema integral de garantías para que a las niñas y a los niños no solamente se esté viendo de qué forma se les garantizan sus derechos de todos ellos, sino saber que a través de un programa qué hacer, en donde tengamos una serie de tareas que ahorita, si tú quieres, seguimos platicando de eso, que es muy importante. El caldo de cultivo, y lo digo en este sentido, que podría estarse gestando con los niños centroamericanos, ¿no? Y mexicanos allá en Texas, ¿no? Hijo, lo que puede ser eso al mediano plazo, lo que debe pasar de historias que no conocemos. ¿Cómo la ves, diputado? Gracias, Javier. Buenas noches a la audiencia que nos acompaña en este tema que es de fundamental importancia para nuestro país. Este tema tiene mucho que ver con el país que queremos construir. Sí. Necesitamos con claridad caminar hacia la construcción de una cultura de paz, pero tenemos que
tenemos que partir del centro donde nos encontramos, es la escuela. La escuela es el centro de contención que puede lograr, no veo otro en este momento, lograr detener la descomposición del tejido social que ha ido avanzando de manera gradual, a veces imperceptible, pero está avanzando. Al mismo tiempo es el lugar también donde podemos coincidir para aportar lo que le corresponda a cada uno de los actores sociales para reconstruirlo, para recuperarlo. La escuela es un centro vital para la sociedad. Bajo ese principio, y yo formo parte de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Este es un tema de análisis en esta comisión. También soy del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Para nosotros el tema educativo es un tema transversal, es un tema fundamental que toca todos los aspectos de la vida del país. Nosotros hemos analizado algunas cosas y puedo señalar algunos datos concretos que reflejan la realidad que vivimos. Entre primaria y secundaria tenemos cerca de 27 millones de estudiantes. El 60% ha sufrido de este problema del acoso escolar. De ese acoso que podemos decir que no está iniciando hoy, no es un tema que se pone de moda, ha existido de muchos años. El problema es la gradualidad al que va escalando. Hoy toca niveles dramáticos donde el desenlace es hasta la pérdida de la vida por la violencia. Incluso la otra salida dramática es el suicidio, está vinculado con ello. Entonces, pero estas son conductas aprendidas, así lo analizamos nosotros, aprendidas en la familia y en la comunidad, pero también yo dejo una pregunta aquí. ¿Será que en qué medida también los medios de comunicación contribuyen por el material que se publica, el material de diverso tipo, las historietas, las noticias, cómo se manejan en los medios, de tal manera que como que es un asunto tan natural ver que un ser humano mata a otro ser humano, ya se perdió ese valor del respeto a la vida. Eso es dramático. Por otro lado, en los juegos, estamos en la era de la digitalización, de la tecnología, de la información, y predomina los juegos, el tema es la violencia, las películas, las canciones. Entonces, eso me parece que contribuye de algún modo. Y aquí mi compañera, la diputada, tocó un término que me parece muy importante. No debemos de satanizar a ningún elemento en sí mismo, porque no podemos focalizar la causa del problema. Es importante eso. Ni es el padre, ni es el maestro. Es integrar el problema, volvemos al término. Entonces me parece que es de corta visión una propuesta que solamente proponga, establezca como medida, pues vamos a cobrarle una multa al padre o al maestro, o vamos a meterlo a la cárcel si no estuvo a tiempo para resolver el problema. Yo creo que es una visión muy corta, si se ve de ese modo. Entonces, esto que estamos viviendo hoy para Nueva Alianza no lo vemos como un tema de moda, un tema de coyuntura que dure 1 o 2 semanas en los medios y que lo demos vuelta a la página. Este es un tema que tenemos que seguirlo trabajando juntos, haciendo a un lado, incluso allá en la Cámara de Diputados el exhorto lo hemos hecho en distintos momentos en las distintas comisiones, que pongamos en el centro de la atención al sujeto, al ciudadano, y en este caso a los niños y a los jóvenes. Tricia, ¿cuánto tiempo tienes en este tema? Bueno, yo fui víctima de bullying, Javier, por eso me dedico a todos estos temas, toda la primaria. ¿En la primaria? Toda la primaria, de primero a sexto de primaria. De hecho, ahora se va a lanzar mi libro que se llama Mi Bully y Yo, que es la historia de cómo nos reconciliamos. ¿Por qué te bulleaban? ¿Se puede saber? Pues porque era muy sensible. O sea, yo digo que hay 3 factores para
ser bulleada, ¿no? Es el síndrome de la lágrima fácil, ¿no? Que es a cualquier cosa. Va a llorar. El segundo es el de mecha corta, que es estos niños muy explosivos, que ante cualquier cosa, ¿qué te traes? Y esos niños a veces se diagnostica como los bullies, cuando en realidad son los agredidos. Y el tercero es el síndrome del mudo, ¿no? Así de, tú no digas nada, tú no les hagas caso, el típico consejo de los papás, y entonces el niño está así muy calladito y siguen duro y dale hasta que le pegan o le hacen algo terrible. El mío era el de lágrima fácil, soy muy sensible, por eso soy escritora, por eso me dedico a la sociedad civil, dirijo una fundación contra el bullying que se llama Fundación en Movimiento, que tenemos la suerte de llevar 4 años trabajando en este tema. Yo como escritora, mi primer libro salió en 2009 y he tratado el tema desde 2006. Al darme cuenta yo misma del daño que había sufrido por haber sido víctima de bullying y las consecuencias en mi vida adulta. Digamos que en una historia muy larga, hacerla muy corta de 1 minuto, de primero a sexto de primaria me hizo bullying esta niña, desacreditándome, saboteaba mis fiestas, obligaba a todo el mundo a que no se juntara conmigo, guácala tu lunch, apestas, me robaban todo, me robaban el estuche. ¿Escuela privada o pública? Privada y de altísimo nivel, o sea, era nada más por molestar. Burlándose, si yo me había ido a tal lugar de vacaciones, ellas siempre habían ido a 50 más, que yo era una pobre, aunque hubiera ido a lugares fantásticos, siempre minimizándome, siempre humillándome. ¿No lo comunicabas? ¿No lo comunicabas? No, y aquí es un punto muy importante, que el bullying toca la vibración más baja de un ser humano, que es la vergüenza. Cuando tú te sientes avergonzado, te vuelves cómplice de tu victimario, porque te quedas negando la situación, o sea, yo negaba rotundamente que esto me pasaba, no lo dices, por lo tanto no tomas acción, y te quedas siendo, y repito, cómplice de tu victimario. Entonces, este es el meollo del asunto del bullying, que todo el mundo dice, es que no dicen porque les da miedo su bullying. Claro que no. A mí me daba miedo decepcionar a mis padres. Eso es más importante que cualquier bullying. O sea, lo que te dijeron en la escuela, ¿cómo lo veías? O sea, como normal. Lo adoptaba como una verdad absoluta, porque sí, claro, en plena formación de los 7 a los 12 años, 13, que fue cuando salí de esa escuela, pues obviamente estás en plena formación de quién eres tú, es la formación de tu parte social. ¿Los maestros tampoco había comunicación con ellos? Con los maestros era una escuela en donde había muchísimos favoritismos, que es justamente lo que yo hago mucho énfasis y coincido, bueno, de hecho quiero decir que estoy verdaderamente muy emocionada de que los 3 legisladores que están aquí sepan tanto de verdad del tema, o sea, de verdad estoy sorprendida, hasta me empezaron a sudar las manos y eso que no es por nervios, sino por emoción. De que digo, realmente las 3 posturas son totalmente exactas y precisas, cada una en su óptica, y creo que algo muy importante a recordar es que no importa de dónde vengas y qué te pase en tu vida, tú en la escuela tienes que respetar, porque es el marco en el que convives y afectas los derechos de otros. Hoy se está haciendo mucho énfasis en que el bully es un niño violentado, y sí puede ser violentado por ignorancia, porque no le hacen caso, porque le hacen violencia, porque le pegan, etcétera. Sin embargo, no porque el derecho de un niño sea ir a la escuela, como dice el artículo 3º constitucional, que de hecho mi bisabuelo fue diputado constituyente y ahorita estaría revolcándose en la tumba de ver que su derecho, que es el 3er artículo, educación laica, obligatoria y gratuita, ahora es la excusa de los agresores, violadores, hasta asesinos para permanecer en las escuelas. Porque yo no es que quiera criminalizar a ningún niño de ninguna forma, pero creo que al hoy haber una anarquía escolar en donde no hay reglas, donde hay favoritismos, donde tienen miedo a los papás, donde los papás no apoyan, ante cualquier cosita van y te denuncian a derechos humanos, destituyen a maestros injustamente, no se hace una investigación a fondo, todo le creen al niño. Perdón, yo también fui niña y también era súper manipuladora. Si yo llegaba con un reporte, te lo juro, de veras, yo no fui, fue Tete, es que te lo juro, yo no era. Y mi mamá me decía, a mí me vale gorro, aquí dice que te portaste mal y no vas a la fiesta o no tienes televisión. Y ahora los papás son vendidos con los hijos, llegan con el mismo cuento chino, pero la diferencia es que el papá, no me digas, vamos con la maestra a ahorcarla, aventarla por las escaleras, pero a no quitarle tiene, su puesto. Perdón, eso no tiene cierta lógica, no quiere decir que yo esté de acuerdo,
Pero no tiene cierta lógica bajo el mundo que vivimos ahora, bajo las cosas que vemos los propios padres, en donde de repente uno piensa que el hijo de uno es un angelito, ¿no? Exacto, Pero uno una... también sabe que en las escuelas pasa cada cosa que te echas a correr, ¿no? Entonces es como pasa es que una dualidad ahí medio extraña. Yo creo que hoy los maestros sufren más bullying del que ejercen. Sí. Yo creo que los maestros son muy bulleados por los niños. Yo creo que han perdido su autoridad totalmente. Creo que hay que volver a honrar al maestro. Hay que volver a poner que el derecho constitucional educativo, que es un privilegio que da el gobierno mexicano a cualquier ser humano que nace en este país y se le regala su educación hasta la universidad, pues que tengas que honrar ese derecho. Ese don, ese privilegio que te están dando. Y hoy no se honra, hoy pisoteas el sistema educativo de la manera más atenta. Entonces, en mi óptica, en un resumen así muy chiquito, es los medios han mal influenciado a nuestros niños, que llegan a casa y están en muchos casos bien solos, no tienen la instrucción para decir, oye, esta niña no es su amiga, ve cómo le da de zapes en la cabeza. El niño piensa que está bien, no lo filtra, lo actúa, llega a la escuela a una anarquía en donde el maestro no tiene autoridad, no porque no quiera, porque la Secretaría de Educación Pública le ha quitado la autoridad al maestro. Hoy tú como maestro no puedes sacar del salón, no le puedes dejar tarea extra, no le puedes pedir que no tenga recreo, no lo puedes suspender y mucho menos expulsarlo. Entonces el maestro lo único que tiene como herramienta educativa es convencer por las buenas, sin gritos y con buen modo, mijito, lindo, hermoso, ya no le pegues. Entonces, en el caso de Héctor Alejandro, que en paz descanse, la maestra, él llegó con la maestra y le dijo, maestra, me están molestando. Volteó y con su único recurso, niños, ya dejen en paz a su compañero, por favor. En eso voltearon los otros 55 alumnos que tiene, porque tenía 60, ¿no? Y le dijeron, ya. Y llegaron, le dijeron algo, la distrajeron, en ese minuto lo volvieron a agarrar, lo agandallaron, lo aventaron en este columpio, que era un juego de alberca tradicional, sin alberca contra una pared, le causan el golpe mortal, ya era muy cerca de la salida, la maestra dice, bueno, lo veo más o menos bien, que ya se vaya a su casa, que claro, ella debió de haber llamado por teléfono o lo que sea, pero era ya muy cerca de la salida. Yo no es que la quiera justificar, pero simplemente ella, si hubiera tomado del brazo así a los agresores para sujetarlos y que no lo aventaran, estaría en la cárcel por maltrato infantil. Y si hubiera abrazado a Héctor Alejandro para consolarlo cuando estaba llorando, estaría en la cárcel por abuso infantil. ¿Qué recurso le queda a los maestros? Sí, bueno, a ver, antes de que prosigamos, para que a mí no se me pase, me decías, diputada, que esta es una campaña que vamos a mostrar aquí en la pantalla. A ver, ¿por qué no lo explicas? Esta primero es sí, respeto. Ahí ahorita aparece en la pantalla. Bueno, precisamente a raíz de todo esto, y justo con lo que decía Verónica, tenemos que sumar esfuerzos. Y entonces empezamos a generar una sinergia con diferentes organizaciones de la sociedad civil, con las comisiones de la Cámara, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para llamar justo a esta reflexión, el no agredo, no pego, sí respeto. Quizás pudiera ser mejor a otros términos, no sé, pero el respeto, ¿cómo podemos recuperar esa palabra? ¿Cómo la podemos volver a hacer vida? Y cómo tenemos que generar esa conciencia con nuestras chicas, con nuestros chicos. ¿Cómo en lugar de hablar de la violencia, hablamos del trabajo en equipo? ¿Cómo en lugar de hablar de agredir al otro, hablamos de la resolución pacífica de los conflictos? El diputado hablaba sobre la educación para la paz. Mucho tiene que ver esta campaña, que la hemos hecho básicamente en redes a través de todas estas organizaciones. Ahora nos han llegado ya estos pósters, esta infografía que particularmente nos da pues tips en relación a qué pueden hacer. ¿Dónde está colocada? ¿Dónde las colocan? Bueno, ahorita las vamos a estar distribuyendo a través de los diputados en todos los estados. Para una primera vista. En los portales de las organizaciones que se han sumado con nosotros, las están difundiendo. Está a favor de lo mejor, la Unión Nacional de Padres de Familia, están organizaciones inclusive locales de Jalisco también, de otros estados, se han venido sumando más organizaciones. Esta infografía, básicamente lo que queremos es dar algunos tips, qué pueden hacer los padres, qué pueden hacer los maestros, qué pueden hacer los chicos. A veces cuando un niño llega y con nosotros como papás y nos dice, oye papá, mamá, nos está pasando esto, y a veces los papás quizás tenemos tantas ocupaciones, preocupaciones, que no minimizamos quizás el hecho, no escuchamos. Entonces creo que es muy importante escuchar a nuestros hijos, saber qué están viviendo, darles la confianza, los maestros también que sepan qué pueden hacer. Nosotros en lo particular hicimos un exhorto al presidente directamente
directamente a la Secretaría de Educación, porque creemos que es muy importante que existan los protocolos de atención en las escuelas, que los maestros, que los papás, que los alumnos sepan qué pueden hacer ante esta situación. Trixie ha hablado muy claramente de lo que pasa, entonces sí tenemos que tener muy preciso qué actúas, cómo lo haces, en qué momento. Hablamos con la Secretaría de Educación, inclusive ya en la infografía vienen pues el portal, el número telefónico donde se puede pedir ayuda. La Comisión Nacional inclusive nos ha estado ayudando a canalizar algunos casos. Abrimos 2 páginas, una de Twitter, una de Facebook, que se llama Sí Respeto MEX, y que ya nos han llegado inclusive casos de personas que inclusive han dicho, hemos ido a los medios, hemos ido con las comisiones, con todo el mundo, y cuando hay un caso inclusive de algún personaje muy influyente, pues no se atiende esta situación. Yo creo que hemos abordado diferentes perspectivas, desde la Secretaría de Educación, desde la Secretaría de Gobernación, desde lo que los diputados, las diputadas podemos hacer, desde el ámbito escolar, pero se nos está olvidando algo fundamental, que es la familia. ¿Qué está pasando con el núcleo fundamental de nuestra sociedad, que sigue siendo la familia? No hemos escuchado al DIF, por ejemplo, que también nos está planteando. Yo he dicho que tendríamos que buscar que se genere una política pública con perspectiva de familia. Es decir, que fortalezcamos no nada más a las mujeres, no nada más a los niños, no nada más a los adultos mayores, que hoy existen programas específicos para estos sectores, sino que fortalezcamos a la familia como núcleo básico y que desde la casa podamos brindar esta seguridad, retomar los valores, Javier. Hoy a muchas personas les da miedo que hablemos de valores, y si eres legislador, pues ¿cómo un legislador va a hablar de valores? Pero el tejido social está deteriorado, porque hemos perdido el respeto a los maestros, el respeto a los papás, el sentido de tolerancia quizás lo hemos malinterpretado, y hoy tenemos que recuperar esos valores también de contención, de amor, de acompañamiento. Muchos de nuestros niños están solos en casa, está ausente mamá, está ausente papá, y ¿a quién recurren? A la televisión, a las nuevas tecnologías, los juegos de video. O sea, hay demasiada información, nuestro mundo hoy se mueve muy rápido y los niños tienen demasiada información. Creo que tenemos que fortalecer las escuelas para padres. A nadie nos educaron para ser papás, y hoy en este contexto que vivimos global, en que los niños están casi al ritmo de la tecnología, pues los papás también tenemos que ponernos al día y saber qué está pasando. Hemos hablado inclusive del bullying o del acoso escolar en el ámbito escolar, pero ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con el ciberbullying? También a través de estos medios, y hemos conocido casos en donde pues es lamentable cómo se acosa a los niños, a las niñas, y pues se pierde su privacidad, se pierde pues su respeto total. Te digo, desde Cámara pues hemos hecho este esfuerzo. Yo creo que tenemos que seguir enriqueciendo y tenemos que trabajar todos de la mano, pero yo estoy convencida que si no trabajamos desde la familia y desde la escuela de manera coordinada, va a ser muy difícil abatir esta problemática. A ver, el secretario de Educación Pública dijo hace como 2 o 3 días, si mal no recuerdo, la importancia de crear estructuras físicas de primer nivel en las escuelas. O sea, dicho de tal manera, tener buenos edificios, etcétera. El año pasado, en el marco del Pacto por México, se llevó a efecto una reforma educativa. Hay foros ahora de lo que han llamado la segunda generación, ¿no?, de reforma educativa, que tiene que ver con los famosos foros. ¿Esto tiene que ver con el tema que estamos hablando o no tiene que ver con el tema que estamos hablando? ¿O qué alcanzan ustedes a ver ahí? Yo en mi primera intervención decía que también tenemos que garantizar que los niños, las niñas, junto con los profesores, es decir, que el entorno escolar, que la escuela tiene que estar en óptimas condiciones. Por eso lo decía. Que por eso, por una parte, y por otra parte, que debe de existir educación de calidad. Y además, aquí nadie regala nada, perdón. La educación es un derecho que tienen todas las niñas, niños y adolescentes, como otros derechos y que van intrínsecos, que por cierto están establecidos en la Convención de los Derechos de la Niñez, que este año cumple 25, es su 25 aniversarios, y que estamos obligados, todas y todos, a que garantizar los derechos de las niñas o niños, y no solamente de restituirlos, que es en lo que nos habíamos o se habían abocado. A mí me parece que ahora que estamos en este proceso, tanto en la Secretaría de Educación
que tiene que ver con la calidad de educación, que es una oportunidad también está bueno, para que precisamente abordemos este tema de manera muy particular, en donde yo voy a insistir en que no criminalicemos a nadie. Es decir, todos tenemos que ver en este asunto. Yo, en principio, las niñas y los niños tienen que conocer sus derechos para poderlos ejercer plenamente. Y en la medida en que los conozcan, yo estoy segura que vamos a tener mejores ciudadanos. Eso es parte del conocimiento de la construcción de la ciudadanía. Y ahí es donde la escuela es fundamental para que esto ocurra. Pero ¿cómo recuperamos, como decía mi compañero diputado profesor, el espacio de la escuela como ese espacio donde podemos encontrarnos todas y todos junto con las autoridades para que podamos desde ahí educar hacia la paz? Nos estamos acostumbrando a vivir en la violencia y cuando digo eso, somos todas y todos. Nos hemos dejado de sorprender de muchas cosas que ocurren. E inclusive cuando decimos es que ya no hay valores, es que los profesores no atienden, lo que ahora se mencionaba, perdón, nadie tiene que renunciar a lo que es su propia responsabilidad. El profesor debe estar al frente y atenderlo. Bueno, que tenemos que revisar los reglamentos, hay que revisarlos. Que tenemos que revisar los protocolos, hay que hacerlos. Pero siempre pensando también en que la escuela, aunque forman parte muchas personas, y muchos actores, también es cierto que la parte central es el niño y la niña. Y luego otra cosa que también hay que aclarar, aquí los niños no bullean a los profesores. Lo que es el bullying, se dice, si podemos tener la definición, se da entre pares solamente, es sistemático, existe una víctima, un victimario, generalmente hay personas que están alrededor, que lo puedan ver y que no dicen nada, pero siempre esto ocurre entre los alumnos y las alumnas. Cualquier otra cosa puede llamársele violencia escolar, pero no es bullying, al menos en la palabra estricta, en el concepto estricto que se conoce. Y después me parece, ¿qué hacemos ante todo esto? Yo he dicho, bueno, ya la Secretaría de Educación está haciendo algunas cosas. Nosotros, desde el legislativo y a partir de nuestras funciones y atribuciones, me parece que debemos de garantizar qué es la mejor ley, cuál es una ley fuerte que requerimos. Y yo hace un rato hablaba de la Ley General de Garantías de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes, que estamos en deuda con el más de un tercio de la población que hay en el país, que esto es alrededor de 41 millones de menores de 18 años de edad, y que requerimos que pueda existir un sistema de garantías en donde se encuentren todas las dependencias de gobierno de manera horizontal para atender todos los problemas de las niñas, niños y adolescentes. Un sistema en donde se encuentren en eso mismo, de manera vertical, todos los órdenes de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, y de manera transversal todos los derechos. Porque ahora estamos viendo el asunto del bullying que ocurre en la escuela, pero no debemos de ver a la escuela como una isla. En la escuela, por supuesto que tienen, lo hemos dicho aquí, muchos componentes, y no solamente la Secretaría de Educación tendría que estar dando respuesta, va a tener que estar dando respuesta a la Secretaría de Hacienda para ver todos los recursos que requerimos. Requerimos además optimizar lo que ya se tiene. Si la Secretaría de Gobernación está haciendo campañas para prevenir la violencia, pues tenemos que ver de qué está haciendo. Entonces, si ahí están en ese sistema integrados todas las dependencias que tienen que ver con la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, estaremos dando respuesta a este problema, pero a todos los problemas que están viviendo las niñas, niños y adolescentes insisto, violencia generalizada todos los días, el maltrato en sus casas, el 66% del maltrato infantil que ocurre en los hogares. Desgraciadamente, los niños y las niñas son maltratados por quienes los deberían de proteger, de cuidar, es decir, muchas de las ocasiones, y hemos visto casos así tan lamentables como los que nos dimos cuenta ahora en torno al bullying, pero de maltrato en donde tienen que ver directamente los padres, las madres, los padrastros, los familiares, de todo el entorno. Y ya aquí se decía de cómo los medios de comunicación influyen
influyen y todo lo que de manera permanente están viendo las niñas y los niños y no decimos nada. Y lo que tenemos que hacer en ese sistema integral, todas las secretarías con un programa específico para la niñez, el poder estar dando respuesta inmediata, no solamente a la problemática que están viviendo para la restitución de sus derechos, sino para la garantía que me parece sustancial. Cuando de repente se empezó a hablar del bullying en algunas zonas del país, a lo mejor fue muy marcado y sesgado, como se quiera ver, ¿no? El caso de Ciudad Victoria, decían algunos analistas de estos temas, dicen, después de la violencia, retomo lo que decías, diputada, que se vive en el país, que se vive en los estados de la República, me acuerdo que decía que a poco imaginan que esto no iba a repercutir también entre los niños. ¿Esa es una variable, diputado? O a veces sobredimensionamos estos entornos y tenemos unas broncas familiares fuertísimas, ¿no? ¿Cuál sería como eso, como el justo medio, si me permites? Bajo el principio que aquí se ha establecido, y coincido con las ideas, de que el tema tiene una gran diversidad de causas. Entonces, me regreso aquí al planteamiento que escuché hace un momento, con la que abrió la intervención anterior. Yo creo que querer encontrar nombre y apellido a quien cargarle la culpa de un tema tan complejo, simplemente es querer evadir la responsabilidad que le toca al quien lo haga, porque todos tenemos que ver en este tema. Es un asunto colectivo, ¿no? Es social. Social, colectivo, y que tiene que ver con... Hay que tener responsabilidad del Estado. Por supuesto. Con la transformación como el eje, el rector de una sociedad, claro. Con la transformación que ocurre en el mundo y en el país. Es más, el bullying, el acoso escolar, para muchos, la señal que tenemos en la mente es la confrontación de dos personas o de grupos, pero no, hoy trasciende a lo físico. Está el ciberbullying, que no es personal, pero que es un hecho, que igual es de intenso y de dramático. Pero bueno, yo creo que tiene que ver mucho este tema, la necesidad que pongamos los pies sobre la tierra, que miremos en dónde estamos en este momento, con qué contamos y qué nos hace falta, porque no está apareciendo el problema ahora y tampoco estamos partiendo de cero. Hay leyes que lo prevén, como la propia Constitución, el Código Penal y otros, pero que muchas veces no se está aplicando adecuadamente. ¿Por qué? Primero, mucha gente no sabe si existen esas leyes, no se comunica adecuadamente, no hay una estrategia correcta de comunicación para que los propios niños y jóvenes hagan uso de ello, o los propios padres se acojan a esos beneficios que ya tenemos en la ley. Pero además necesitamos capacitar al personal que atiende esos asuntos en las instancias correspondientes. Ese tema pasa como desapercibido en este y en muchos temas de la vida nacional. La comunicación es clave. Segundo, el tema no ha estado ignorado por la Cámara, tampoco va a iniciar a ser tratado. En la reforma de la Ley General de Educación se aprobó, aprobamos allá, en 2 artículos de la ley, la necesidad de garantizar que haya seguridad y sana convivencia en las escuelas. ¿Cómo? Pues convocando a las 3 instancias de gobierno para que participen con ese fin. Entonces, hay una suma ya de leyes, de exhortos, de caminos ya marcados, pero que a lo mejor no están operando adecuadamente. El tema es la implementación de la ley. Segundo, que tenemos que seguir trabajando juntos. Para nosotros este es un problema integral muy amplio en la sociedad, en la que tenemos que convocar a todas las instancias, a todos los sectores y a todos los actores. Y no salgo en defensa del sindicato, soy maestro, he vivido la experiencia. Pero yo veo que en lugar de que estén diciendo ¿a quién acusamos o por qué me acusan?, veo que están aportando. Hace unos días el sindicato firmó
un convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sí. con la autoridad judicial, con las instancias de educación superior, en la que tienen más de 10 puntos de compromisos para ir construyendo o reconstruyendo el tejido social. Yo veo como una aportación valiosa y qué bueno que lo hace esta instancia, puesto que representa a los trabajadores de la educación, que hoy ha sido tema de conversación aquí, de que hubieron tiempos en que se le vio como autoridad, hoy posiblemente las razones habrán, pero hubo una campaña hasta de descalificación y hoy el reposicionamiento es lograr que se haga saber qué están haciendo los maestros, porque están trabajando fines de semana, pagando sus propios cursos de capacitación, haciendo un esfuerzo Sí. fuera de lo que, Sí. que le corresponde a otras instancias, pero bueno. Finalmente, yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es hacer un llamado serio a toda la sociedad. Me parece que esa fotografía que vi ese día, estaba la autoridad, los maestros, padres de familia, alumnos, esa es la fotografía. Sumar el esfuerzo presencial, pero también intelectual y de compromiso, para poder impulsar el rescate de la cultura de paz, el Estado de Derecho, el respeto al derecho de cada persona, a fortalecer la cultura de la tolerancia, de la equidad. Yo creo que esos son los temas sobre los que tenemos que caminar y contribuir. Y bueno, otro de los temas que en la Cámara de Diputados nosotros enriquecimos fue proponer que el censo escolar no se circunscribiera únicamente a contar cuántos salones hay, cuántas escuelas hay, cuántos maestros y a cuántos niños le dan clase, sino también en qué condiciones están las escuelas. Sí, claro. Si hay agua, luz, Sí, piso, red, equipo. Ventilación. Todo eso tiene que ver con, Sí. con la circunstancia. Sí. Entonces, Javier, yo creo que este programa es muy importante para la reflexión y que podamos sumar el esfuerzo para continuar en esta tarea. Tricia, me ha tocado estar como en 2 o 3 meses en donde están como analistas, pienso, de muy buen nivel, gente que está viendo, como un poco pronosticando por dónde vienen las cosas, qué hacer. Y en uno que estuve, la representante de la UNESCO en México dijo algo que se me quedó muy grabado, que dijo: México es uno de los países en el mundo que está mejor diagnosticado. En México hay diagnóstico para todo. En este tema tenemos un buen diagnóstico, porque entonces aquí vamos a estar en el problema de la sobrediagnosticación, que no nos lleva a ningún lado porque no damos el siguiente paso. Fíjate, ahorita que hablaban, por ejemplo, tanto insistían del tema de los medios, que me parece tan relevante, pues yo espero que las leyes secundarias en telecomunicaciones hayan hecho algo, ¿eh? O sea, digo, sé que hay algunas cosas, pero espero que hayan hecho algo. ¿Por qué? Porque decía, fíjate, ¿a quién voy a citar? A Luis Echeverría. ¿Qué decía? No, decía algo así como: en la mañana los niños van a la escuela y en la tarde la televisión los lleva a su desaprendizaje, algo así decía. Con Echeverría era posible que dijera cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver, ¿qué piensas de esto, como para ir cerrando, que se nos empieza a acabar el tiempo, Tricia? Bueno, yo considero que el tema de los medios de comunicación y la influencia en los niños, es totalmente correcto. De hecho, el estudio es que 8 horas diarias, de acuerdo a favor de lo mejor, es lo que pasa a un niño frente al televisor, porque es la niñera más barata. Pues sí. Respecto a que si hay estudios de análisis, nosotros tenemos la oportunidad de tener una cercanía muy grande con el subsecretario Campa. Nosotros capacitamos al 01800 Háblalo en temas de bullying, y ellos van a hacer una encuesta nacional para diagnosticar el tema del bullying, porque actualmente no hay nada. Hay algunos estudios aislados que ha hecho la UNAM. Bueno, sabemos que la OCDE hizo un diagnóstico basado en un estudio, desde mi punto de vista, un poco parcial, ¿no? Un poco tendencioso, pero bueno, nos pusieron en el primer lugar mundial de temas de bullying. Nunca entendí bien por qué. O sea, ¿que te sacamos 3.4 en bowling? ¿O cómo se mide? ¿Cómo se mide eso? Pues es que hicieron una muestra, ¿no?, en donde salió una gran cantidad de agresividad, una gran cantidad... O sea, lo que nosotros decimos es, sí, 7 de cada 10 o 6 de cada 10 mexicanos han sufrido bullying,
de preescolar a preparatoria. No quiere decir que todos los niños, ahorita 6 de cada 10 en el salón, están siendo afectados, o sea, en algún punto de tu vida escolar. Ahora, es muy importante entender que tú, cuando eres víctima, te vuelves victimario de otro. Juegas dobles papeles. Entonces, la papa caliente, tú te toca el bullying y tú buscas a quién hacerle bullying. Nosotros lo que sugerimos, más que diagnosticar, etcétera, ya sabemos con eso que estamos, con que haya habido un muerto, yo creo que es más que suficiente para tomar esos recursos que se van a gastar en quién sabe cuántas cosas, que no está mal, pero que una parte también muy importante de esos recursos se dediquen a algo que en nuestra experiencia ha servido, que es que lo que dice Deepak Chopra, no lo digo yo, Trixia Valle, que yo quién soy, ¿no? Si no sé ni siquiera si el bullying es entre maestros o no, ¿no? Pero Deepak Chopra dice que la solución es la conciencia. Si a ti todos los días te duele la cabeza y aprendes por qué te duele la cabeza, pues entonces te va a dejar de doler. Nuestros niños, lo que hemos hecho durante 4 años en Fundación en Movimiento, que hemos impactado a más de 1 millón de niños, 250,000 padres de familia y más de 25,000 maestros capacitados y certificados por nosotros, que muchos de ellos lo han pagado ellos mismos con su dinero, que han llegado y han dicho, yo quiero el libro, que cuesta menos de 100 pesos, pero son mis 100 pesos, porque quiero saber cómo ayudar a mis niños, y hay un verdadero compromiso. ¿De dónde viene la no autoridad? Pues no es que ellos la hayan tirado a la basura, se las quitó el Estado. Y no digo que sea esta administración, se fue llenando la Secretaría de Ideas progresistas radicales de Philippe Junot, los derechos del niño mal enfocados, que claro que son importantes, de hecho vienen en mi libro, los 10 derechos del niño, porque son muy importantes conocerlos y que los niños los conozcan. Este es un libro hecho para niños a partir de 8 años. Sin embargo, es también igual de importante que ellos sepan sus obligaciones y que tú, al violentar a un compañero, estás violando sus derechos y estás haciendo 2 cosas que sí son delito, y es en lo que nosotros queremos que se repunte esto. El primero es la discriminación, que es un delito ya en este país, y el bullying es discriminar tu forma particular de ser por la razón que sea. Y el segundo es la incitación al odio. De hecho, en países como Inglaterra hay 3 cosas que están desde el satélite censuradas: la pornografía, la violencia y la incitación al odio, porque empezó a haber movimientos muy fuertes de agresión en las calles, en la sociedad en general, y por supuesto que en las escuelas, que sí, claro que son un reflejo de la sociedad. Y entonces el primer ministro censuró. Hoy el satélite está censurado, y tú, si vas a un lugar público, a una red pública, no puedes ni bajar ninguna de estas imágenes. Entonces, bueno, pues ahora sí que más que medir, ¿qué hemos hecho nosotros? Vamos con los papás, les damos una plática, vamos con los maestros, los capacitamos en 4 horas, vamos con los niños, salón por salón de clases, con un rotafolios, no necesitas tecnología, no necesitas nada. Hemos ido a la sierra, comunidades rurales, urbanas, públicas, privadas y de todo, a más de 600 escuelas a lo largo y ancho del país, 18 estados de la República impactados, y esto ha mejorado en los casos que hemos medido, porque tenemos una forma de medir, una intranet, que la misma escuela todos los días reporta los casos de bullying, cómo se solucionaron, si es que hubo, si no hubo, y entonces ya tenemos mediciones. Por ejemplo, hicimos todo Guanajuato, los 54 de los 56 municipios de Guanajuato, y tenemos una medición por municipio de la baja de violencia. Tenemos casos de hasta 50% de baja de violencia después de una intervención. Entonces yo creo que hay cosas, y no somos una asociación con fines de lucro, no somos una compañía, somos una empresa donde los empresarios que nos patrocinan, que es Seguritech, ponen dinero para que nosotros subsistamos. Aquí no estamos para hacer ni un solo peso. Al final estamos para ayudar a la sociedad. Yo, como niña que sufrí bullying, que sufrí la injusticia de los maestros que no, en ese caso, no tomaban acción por favorecer a algunos niños, y en el caso actual que no lo hacen. Yo he tenido a directores frente a mi escritorio que me dicen: Trixia, sé que la violó, lo confesó y tengo evidencias, pero como tenía 12... y no es un niño que está sujeto a proceso legal y de judicial ni nada, lo tengo que recibir el próximo año por su derecho constitucional, educativo, en la banca de al lado de la niña que violó. ¿Cómo voy a ejercer mi autoridad frente a 500 niños a los que yo soy la autoridad si estoy yo solapando, porque me obligan a hacerlo, una injusticia de tal dimensión? Sé que la violó y la tengo que recibir en la banca de al lado de la violada. Bueno, a ver, concluyamos, tenemos muy poco tiempo. Sí. Entonces yo les pediría, es muy difícil como sacar conclusiones, sobre todo con un tema en donde hay como tantas vertientes, ¿no? En donde uno dice, bueno,
ahora cómo le hago para bajar todo esto, ¿no? Pero, a ver, yo les pediría que en el menor tiempo posible, para que podamos hacer el programa, nos digan como qué son esas cosas que se tienen que hacer, ¿no? Y qué cosas que me parece muy importante tendrían que hacer, ya no diría los maestros, que reconozco su enorme relevancia, su papel y todo lo que está pasando, sino que nos puede estar viendo en su casa que son padres de familia, madres y padres de familia. Es decir, ¿cómo puedo yo saber si mi hijo está siendo bulleado o no, o qué? ¿No? Entonces, como ideas que pudiéramos dejar, quizá para una futura conversación cuando empiece el asunto del nuevo periodo, si se mete el tema en el nuevo periodo, que regresen los niños a la escuela, que bueno, tratemos de que haya una nueva cara respecto a lo que hemos vivido a lo largo, por lo menos, de este último año, ¿no? Yo debo decirte que inclusive desde la fracción de Acción Nacional, muy al principio de esta legislatura, inclusive una compañera, Marisa Ortiz, presentó una iniciativa para modificar la ley de educación con este tema de generar protocolos y el tema de educación para la paz. Yo que les quisiera decir a los papás que esta noche nos escuchan, a las mamás, que es muy importante que tengan comunicación con sus hijos, sí, que hablen, que se sientan a platicar con ellos, que les den tiempo de calidad y que les crean a sus hijos. A veces no les creemos a nuestros hijos. Tenemos que generar esos lazos afectivos de confianza, de amor, de fortaleza, porque si nosotros somos su primera base, su primera fortaleza, y no les damos esa confianza, ellos difícilmente van a denunciar lo que les pasa, van a tener miedo, van a estar angustiados. Primer cosa es eso. Y también decirles a los niños que el decir lo que está pasando no es delatar, sino que es pedir ayuda y que es muy importante que lo hagan, que no se queden callados. Hay diferentes mecanismos, tenemos que aprovechar lo que ya está, pero sobre todo el mensaje fundamentalmente sería eso, hablar con nuestros hijos, que nuestros hijos les generemos esa confianza y que los niños lo denuncien, que los maestros también sean un puente de contención y que puedan encontrar los mecanismos de diálogo con los papás también, para entre los tres, papá, maestro, alumno, establecer esos canales de confianza para solucionar un problema. Yo diría, pues hay que darle el beneficio de la duda a todos los mecanismos que ha emprendido el gobierno, las diferentes organizaciones, y que sumemos esfuerzos y que, bueno, pues ahí están las páginas, Sí Respeto MEX, donde pueden pues generar denuncias y donde también pues de alguna manera esperamos enriquecer este esfuerzo que ha iniciado desde la Cámara y que sin lugar a dudas es uno de muchos más, pero que, como te había dicho, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Muy bien, adelante, diputadas, vamos cerrando. Bueno, sí, en principio yo quisiera hacer algunas observaciones muy rápidas y voy a concluir con algunas de lo que tendríamos que hacer. Las niñas, niños y adolescentes no cometen delitos. Para eso hay una ley de justicia adolescente en donde se prevé qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y que por supuesto a todo aquel niño pues se le tiene que dar un seguimiento de lo que está dando y la autoridad ahí también es responsable. Las niñas y los niños tampoco es de que tengan obligaciones, tienen algunas cosas que cumplir a partir del ejercicio de sus derechos. Si va a la escuela, hace la tarea. Si va a la escuela, se le infundan los valores que debe de hacer para que pueda respetar a sus otros compañeros. Pero en fin, a mí me parece que para dar respuesta, yo insistiría, necesitamos coordinación entre todos, profesores y profesoras, autoridades, padres de familia, capacitación. Se puede dar las escuelas para padres en las escuelas, capacitación para las niñas y niños en torno a este asunto. ¿Qué mecanismos eficaces se pueden crear para detectar el bullying? Y además también siempre con la participación, yo voy a insistir, de las niñas, niños y adolescentes. Debe de haber capacitación también para los padres de familia y las niñas y niños en el uso de las nuevas tecnologías, porque si bien es cierto que les ha abierto un mundo, al otro mundo del conocimiento, también es verdad que nos lleva a otras circunstancias como las que ya aquí se ha hablado. Y lo que tiene que ver también desde el legislativo, seguramente estaremos llegando entre todas y todos a lograr los consensos necesarios, sin protagonismo, siempre pensando en que tengamos las leyes que sean mejores para dar respuesta a niñas, niños y adolescentes, pero que también podamos
achicar la brecha que hay entre lo que dice la ley y lo que hacemos. Necesitamos actuar y en esto nos necesitamos todas y todos, pero de manera muy, muy consciente. Yo insisto, si un niño ve violencia en todos lados y una niña ve lo mismo, seguramente es un niño que irá a hacer la escuela a hacer lo que ve de las y los adultos su entorno, claro. en su entorno. Sí. Y entonces ahí tenemos mucho que cambiar nuestra cultura como adultos. Ahí sí tenemos una responsabilidad de cómo estamos actuando y por consecuencia, pues de qué es lo que tenemos que hacer de manera inmediata, como padres de familia, como profesoras, profesores, como autoridad y como quienes tenemos alguna responsabilidad. Gracias. Adelante, diputado. Que tenemos que ver este tema en su dimensión amplia como lo que es y realizar un trabajo interinstitucional, es decir, la Secretaría, Es una constante, la autoridad, eso, ¿no? En los todos medios, sí. la Secretaría de Salud, La los padres de sociedad civil. familia, la sociedad civil, las agrupaciones organizadas. Tenemos que hacer una suma de esfuerzos donde aportemos, pero también asumamos la parte que nos toca. Es decir, ahorita estamos platicando que encontramos indicios de que los medios contribuyen. Bueno, pero también puede tener la parte positiva. Claro, del registro. claro. ¿Cómo? Son ¿A través de fundamentales. qué? A través de que esa misma instancia que hoy decimos que contribuye fundamentales. a agravar el problema, ¿cómo puede ayudar a resolver el problema? ¿Cómo podemos volver su acción que sea positiva? El segundo es que también estamos diciendo que el tema de la seguridad del entorno de la comunidad está focalizando los lugares donde se presentan con mayor intensidad el problema. No es casual. No. Pero bueno, así como decimos en Tamaulipas por el índice de la Violencia. inseguridad, bien, pero Campeche es uno de los estados con menor índice, pero sin embargo es uno de los estados que al 2011 presentó el tercer lugar en el índice de suicidios y se concentra en más del 50% en niños y jóvenes de secundaria. Eso dio lugar a que presentemos un punto de acuerdo, nueva alianza, que se aprobó y se exhortó a todos los gobiernos del país a que hagan un diagnóstico, a que revisen sus políticas públicas para atender y prevenir el problema. Y bueno, particularmente el exhorto se le hizo al estado de Campeche y se ven esfuerzos que se están ya desplegando. Yo creo que tenemos que asumir este problema con mucha responsabilidad, sin decir, ¿y cómo se va a resolver? Cuando decimos eso, nos estamos haciendo a un lado. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Qué me toca hacer? Sí. Entonces yo aquí le dejo este mensaje a mis compañeros maestros, a los padres de familia, a los alumnos, a la sociedad en general, de que esta tarea y muchas podemos superarlas si lo tomamos con compromiso. Tricia, cerramos. Bueno, en mi opinión, el tema del bullying empieza al destacar las diferencias en vez de enmarcar las coincidencias. Creo que ese es justamente el mal ejemplo que le hemos dado a nuestros niños en el país. Al estar siempre viendo el diferente, el que tiene X diferencias, lentes o aparatos ortopédicos, etcétera, y siempre estar como adultos criticando las posturas en las que no estamos de acuerdo. Creo que para un padre de familia es muy importante saber que el bullying toca la vergüenza de tu hijo, lo hace sentirse tan vulnerable, tan poca cosa, que no quiere decepcionarte con ello y por ello no te lo dice. Pero hay 4 maneras de darte cuenta de si tu hijo sufre bullying muy puntuales. La primera, obviamente, ya no quiere ir a la escuela, como lo dice mi libro, ese es el primer síntoma, ¿no? El segundo es que no te mira a los ojos. Un niño, un adolescente que siente que lo vas a descubrir cuando lo miras a los ojos, empieza a evadirte la mirada, no quiere darte la cara. 3, se empieza a jorobar. La dignidad es algo que se porta. Cuando te sientes indigno, agachas la cabeza y caminas jorobado. Y la cuarta es que empiezan a maltratar a primos, hermanos, vecinos, niños más vulnerables en el camión de escuela, porque la violencia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma en otra forma de violencia hacia ti o hacia alguien más. También los niños que se cortan, que se pegan contra la pared, que destruyen sus juguetes, es una señal muy importante.
Los padres de familia, al detectar dos de estas cuatro señales, es importante que tengan una plática solas con su hijo. Ningún psicólogo hace la labor que tú puedes hacer al abrir el corazón de tu hijo, mirándolo a los ojos, decirle qué tienes, te va a evadir la mirada 100 veces hasta que de pronto algo va a hacer que se abra ese corazón, te diga, y de ahí ya llévalo a un psicólogo. Hay que pedir ayuda profesional. USAER es un sistema maravilloso de la Secretaría de Educación Pública que es gratuito para todo quien quiera ir a atenderse psicológicamente, y realmente hay que usar estos servicios. El bully y el bulliado tienen que ir a terapia los dos necesitan encontrar la raíz de su agresión, la raíz de su frustración, la raíz de su minusvalía, porque toda persona cuando se siente menos agrede a los demás. Yo creo que eso es lo más importante, y lo que decía el diputado, que cuiden lo que traen a casa. Si tú traes a la encuerada, al videojuego clasificación para adultos, que es A o M, si traes programación no apta, si traes pornografía con películas, estás exponiendo a tus hijos a que ellos mismos hagan violencia, porque no pueden manejar todo lo que están absorbiendo del entorno violento, que corrompe a la niñez, y eso no es en México, es a nivel mundial. Bueno, mire, yo creo que esta última participación de los diputados de Tricia diputadas y diputados, nos abre una perspectiva muy interesante. Ya entraron a vacaciones, están por entrar a vacaciones, ¿no? Sí. Entonces, va a ser como un mes y medio, ¿no? Muy interesante, porque yo creo que todos ha habido una especie de sacudida social, ¿no? Me parece. Yo escucho el tema que me preocupa que mi hijo tenga bullying. Yo no tengo hijos chicos, ¿no? Pero me preocupa que mi hijo que le estén bulleando. Pero es decir, el tema ya pegó. Y eso es muy importante porque genera una toma de conciencia. A lo largo de estos meses y de este mes ha trabajado la Cámara de Diputados. Esto es relevante. Quiere decir que los legisladores, a pesar de los entuértanos en los que se meten, como luego dicen, con las reformas, este es un tema que está en la calle, que está en las casas, que está en las escuelas. Entonces, yo le propongo que por ahí del mes de septiembre regresemos, o octubre, ¿no? Perfecto. Ya regresaron a clase, ya se instrumentaron las cosas que de alguna otra manera se van haciendo. Vamos a ver si todavía Tricia sigue siendo asesora de nosotros, no acá y que está viendo las cosas, todo eso, ¿no? Que permita ver qué pasó por ahí del mes de octubre. Y algo que sí quiero decir, tienes toda la razón, diputado, tenemos que redignificar a los maestros. Ese es el centro de la posibilidad de una sociedad para que se transforme, la escuela. Y eso ahí sí no hay otro. Bueno, muchas gracias, diputada. Gracias. Como siempre. Muchas gracias, diputada. Gracias que viniste desde tu tierra tapatía. Gracias. Un honor. Gracias, diputado. Javier. Hasta luego. Tricia, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted que estuvo con nosotros. Lo esperamos en la próxima semana aquí a través del canal del Congreso. Y recuerde, si nos está viendo el miércoles, nos vemos el próximo domingo o lunes para que usted vea la repetición de este programa. Pásela bien, muy buenas noches. Adiós. Iba a ser 40 minutos.